Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a ver un poco qué es una T cuadrada y cómo leerla. Antes que nada quiero comentarles que esto es parte de lo que es mi curso acerca de los aspectos, que también incluye lo que sería este tipo de cosas que son patrones de aspectos. Incluye también el gran trígono, la gran cuadratura o la gran cruz, el patrón de cometa, etcétera. Pero la T cuadrada es interesante porque se da mucho y podemos ver mucho acerca de la carta con solo ver que la carta tiene una T cuadrada. Así que, bueno, vamos a explicar un poquito qué es una T cuadrada. Una T cuadrada se da cuando tenemos dos planetas que están en oposición, que a su vez están ambos planetas en cuadratura a un tercer planeta. Por supuesto que cuando digo esto no significa que solamente se da cuando hay solamente un planeta. Si alguno de los planetas está en conjunción con otro, la T cuadrada sigue existiendo. Y la T cuadrada se marca con un triángulo rojo. Es muy notorio en las cartas natales porque las oposiciones y las cuadraturas se suelen marcar en rojo. Entonces crean un triángulo rojo. Hay muchísimo que decir acerca de las T cuadradas. Hay un libro muy famoso acerca de las T cuadradas y hay que tener en cuenta la modalidad en la cual se dan, ¿no? Porque como son cuadraturas, se suelen dar todas en signos de la misma modalidad. Entonces no es lo mismo una T cuadrada en signos fijos que en signos mutables, ¿no? O en signos cardinales. Hay que ver cuáles son los planetas que están involucrados, hay que ver cuáles son los planetas los signos que están involucrados también, pero es decir, ya les digo, hay un libro entero, ¿no?, de cómo se leen las T cuadradas y cómo se profundiza, pero lo más importante es saber que los dos planetas que están en oposición, yo decía, están en oposición y hay un tercer planeta que está en cuadratura con esos dos. Ese tercer planeta se llama el planeta focal, ¿no? Y este planeta focal es muy importante porque de alguna manera es el planeta que se entiende que está recibiendo toda la energía que circula y circula y circula. Es decir, al haber estos tres planetas que se están comunicando con cuadraturas, que es un aspecto tenso, es como que como si se estuvieran peleando los planetas. Esto lo explico en el curso de aspectos que es solo para miembros de mi canal. Es como que ese planeta focal termina recibiendo toda la energía. Entonces, cuando vemos una T cuadrada, lo primero que tenemos que saber es que ese planeta focal está recibiendo toda la energía o mucha energía. Por lo tanto, es un planeta que está como exaltado energéticamente, es decir, no exaltado por signo, sino como cargado energéticamente, vamos a usar esa palabra. Y la casa en la cual está ese planeta es importante. Entonces esto nos da una comprensión de algo que es importante en la vida de esa persona que se debe haber. Es decir, al estar el planeta focal de una T cuadrada en una determinada casa, de alguna manera ese planeta y esa casa son importantes o relevantes para la persona. Y vamos a ver ejemplos de cómo es esto. Ahora, antes de ver los ejemplos, hay otra cosa más que saber acerca de la T cuadrada, que es que se dice que la manera de resolver, entre comillas, una T cuadrada, porque es como que esa energía fluye, vaya hacia el planeta focal, ¿no?, que es el que esté en la cuadratura con nosotros dos, pero se dice que obviamente no hay ningún planeta haciendo oposición a ese planeta focal, porque si no tendríamos la gran cuadratura, ¿no?, o la gran cruz. Tendríamos un cuadrado en lugar de un triángulo rojo. Tendríamos un cuadrado rojo. Pero el punto de resolución de la T cuadrada es el punto opuesto al planeta focal. Es decir, si tenemos como planeta focal, ahora lo vamos a ver, es Júpiter en la casa 10, ¿no?, que está en cuadratura con otros dos planetas. La manera de resolver, entre comillas, esa cuadratura es yendo hacia la casa 4, que es la opuesta de la 10, y desarrollando algo en la casa 4 que nos falta para llevar un poco de balance o de alivio a esa tensión que tienen los planetas. Pero bueno, para que se entienda bien, vamos a ver casos y vamos a ver una primera carta. Bueno, vamos a ver una carta. Podemos ver que hay una T cuadrada, que es ese triángulo rojo que se ve, que se da la oposición es entre Venus en los 7 grados de Tauro. Es un Venus que está bien aspectado, digamos que está domiciliado,
con Neptuno, que está en los 8 grados de Escorpio, y ambos están haciendo cuadratura con Júpiter, que está en los 6 grados de Acuario, en la casa 10. Está al final de la casa 10, pero lo podemos tomar como que está en casa 10. También está Saturno ahí. Pero bueno, es decir, no sabemos quién es esta persona, no sabemos absolutamente nada de esta persona. Tiene el Sol en Géminis, ascendente Tauro, Luna en Cáncer. Pero bueno, lo que sí sabemos es que tenemos una T cuadrada y que el planeta focal de esa T cuadrada va a ser relevante en la vida de esta persona. Entonces podemos decir, bueno, esta persona que tiene Júpiter en la casa 10, evidentemente, bueno, ese planeta debe ser importante para esta persona. Por lo tanto, podemos deducir que esta persona debe haber tenido algún tipo de logro laboral o de destacarse laboralmente. O incluso un cierto tipo de fama o de celebridad, ¿no? Porque se tiene a Júpiter en la casa 10 como planeta focal de una T cuadrada. Y de alguna manera también sabemos que la manera, entre comillas, de resolver esta T cuadrada es ir hacia lo que sería la casa opuesta, que es la casa 4, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver de quién es esta carta. Y esta carta es del cantante inglés Boy George, que, bueno, quizá ustedes son muy jóvenes, pero fue una de las grandes estrellas de los años 80, porque era el cantante de esta banda Culture Club, y se hizo muy famoso porque él tenía una apariencia muy andrógina, que se vestía casi de mujer, como si fuera una nenita con moñitos y el pelo largo y trencitas, y creó toda una moda de los 80, se llevó esa moda que se llama New Romantic un poco a la popularidad. Y además tenía, esto es muy interesante, o sea que sí, podemos ver, digamos, se hizo una estrella internacional muy famoso, así que Júpiter en la casa 10 tiene fama internacional, ¿no? Es decir, esto cae como anillo al dedo y efectivamente pudimos deducir que esta carta, digamos, solo con ver la T cuadrada, que esta persona, ese Júpiter en la casa 10 estaba cargado de energía y va a ser relevante para la vida de la persona, una persona famosa en todo el mundo. Ahora, es interesante si notamos cuáles son los otros dos planetas, ¿no? Porque tenemos Venus en el ascendente. Venus en el ascendente nos da que esa apariencia de niña que tenía él, ¿no? Esa femenina de Venus. Además era un hombre que le prestaba mucha atención a su apariencia, a la belleza, se maquillaba, ¿no? Tardaba un montón de tiempo en preparar ese look. Y ese Venus está en oposición a Neptuno, ¿no? Entonces Neptuno también tiene que ver con la fama, con el inconsciente colectivo, con los hechizos colectivos. De alguna manera él, digamos, toma un poco ese look andrógino que lo usaba para ir a bailar en los suburbios de Londres o en Londres. Había un club muy famoso llamado Club Blitz en ese momento, donde salía un poco toda esta movida New Romantic. Y bueno, él empieza así como ser uno de los tipos raros que iba a una discoteca, una cosa super under, a ser una superestrella mundial. Fíjense, pues está metida en Neptuno, ¿no? Entonces es como que tenemos que digamos, expansión en la fama que tiene él o en la popularidad, ese Júpiter en casa 10 le viene un poco de esa energía tan venusina y tan femenina que tenía él, un poco amplificada por Neptuno, ¿no? Entonces ahí tenemos una explicación muy clara de su vida. Fíjense lo clara que son las cartas natales. Al mismo tiempo, esto tiene otra segunda interpretación que sea tan fascinante como esta, que es que, bueno, Venus tiene que ver con los romances y el amor, y cuando Venus está tocado por por Neptuno, y tenemos un Neptuno en el descendente, podemos saber que esta persona tiene fantasías de pareja, ideales, que probablemente, bueno, sean todas fantasías que se le vengan abajo. Y Boy George siempre se quejó de eso, de que él siempre se estaba enamorado, él era homosexual, que siempre se estaba enamorando de alguien y que todo salía mal, ¿no? Y que sufrió mucho por amor y mucho desengaño. Bueno, esto está, pero es interesante que todo ese desengaño amoroso lo lleva a componer canciones y a cantar acerca de ese desengaño amoroso al mundo, y un poco el público, sobre todo adolescente, ¿no? Es decir, es como que toman repercute eso energéticamente en los jóvenes de los 80, y porque muchos, digamos, obviamente en los adolescentes es muy común el desengaño amoroso.
Entonces eso lo lleva también al estrellato, es una de las cosas que lo lleva al estrellato, el poder ser la voz de aquellos que vivían desilusionándose con el amor, vamos a ponerlo así. Al mismo tiempo hay otra tercera historia que me parece muy interesante, que es que en realidad la banda Culture Club se mantiene unida porque Boy George tenía un romance con el baterista, que el baterista era curioso porque él decía que era heterosexual, pero era el novio de Boy George, ¿no? Que era el cantante. Y entonces y Boy George se tomaba un poco esa obviamente relación como que era clave para él, ¿no? Si imagínense a alguien con Neptuno en el descendente, es como que la otra persona es casi un dios, ¿no? La entrada al paraíso es a través de la pareja. Entonces lo que la banda duró mientras duró el noviazgo ese, cuando ellos se pelean, la banda se rompe o se separa. Entonces ahí Boy George cae en una depresión y empieza a hacerse adicto a la heroína. Y entonces se da cuenta que, bueno, él un poco había tomado como familia a la banda, porque él, bueno, venía de una familia de boxeadores, donde obviamente su homosexualidad y eso hacía que los padres no lo aceptaran, sobre todo el padre, a pesar de que tiene luna en Venus, ¿no? Perdón, luna en Cáncer, ¿qué estoy diciendo? Y entonces... bueno, un poco lo que pide esta T cuadrada es, bueno, desarrollar, yo decía, la casa 4, ¿no? Entonces es como que para resolver todas estas tensiones lo que la persona tiene que trabajar conscientemente es decir, bueno, ahora está bien, me dio la fama, un poco todas estas tensiones me llevaron a la fama, me llevaron a la luz pública, pero ahora yo tengo que desarrollar quién es mi propia familia, mi propio clan, mi propio grupo de pertenencia, pues si yo solamente tengo la fama y no tengo eso, es como que estoy a merced de que después, bueno, cuando tengo un problema no tengo dónde refugiarme, ¿no? Y esto solamente es algo que lo decodificamos al ver la T cuadrada de Boy George, así que fíjense qué técnica tan interesante. Bueno, acá tenemos un segundo ejemplo que es una carta donde hay una oposición entre la Luna y Plutón, ¿no? Pueden ver la Luna en Tauro, en los 22 grados de Tauro, en una posición partida a Plutón en los 22 grados de Escorpio. Y ambos planetas están haciendo una cuadratura a Venus que está en los 25 grados de Acuario. También la Luna se toma como que estaría haciendo una especie de cuadratura con Marte, porque está a 7 grados de orbe, pero tomaríamos la T cuadrada es con Venus en los 25 grados de Acuario en la casa 5. Entonces no sabemos nada de esta persona, no analizamos ni, digamos, tiene ascendente Libra, pero no analizamos el ascendente ni el regente del ascendente, analizamos nada más que la T cuadrada. ¿Qué nos dice la T cuadrada? ¿Cuál es el planeta focal? Venus en la casa 5. Entonces nos dice que, bueno, Venus en la casa 5 debe ser muy relevante para esta persona. Debe ser un planeta que se destaca de los demás porque es el planeta focal de la T cuadrada. Y entonces esto, evidentemente, bueno, Venus tiene que ser importante y la casa 5 también tiene que ser importante y la casa 5 es, entre otras cosas, bueno, es la casa de los hijos, pero también es la casa del romance. Entonces da para pensar de que esta es una persona que debe haber tenido romances importantes o se debe haber destacado en algún punto por los romances que tuvo. Vamos a ver de quién es esta carta. Y sí, señores, esta es la carta de la China Suárez, que es, bueno, una actriz argentina, para la que no los conozcan, que es más que famosa por sus actuaciones en películas y series que hizo, famosa porque, bueno, los romances que tuvo y porque se especializaba un poco en robarle, entre comillas, o seducir hombres que estaban casados con otras mujeres que generalmente eran celebridades, entonces le sacó el marido a varias mujeres del medio así artístico, del medio de la farándula, digamos. Y bueno, la última conquista de la China Suárez fue hace poco cuando tuvo un romance con Mauro Icardi, quien es su pareja ahora, que era la pareja de Wanda Nara, que ellos dos a su vez habían sido como amantes clandestinos y ella había dejado al marido por él, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la mujer que tiene la fama de ser la roba hombres de la farándula argentina, por decirlo así. Y fíjense que de vuelta, qué precisión la de la T cuadrada, es decir, ya solo con ver esa T cuadrada sabemos que Venus y el romance son importantes para esta mujer. Y evidentemente lo son, porque por eso se la recuerda más por eso que por sus actuaciones y eso. Ahora,
vamos a analizar los otros dos planetas que están. Yo esto ya hice la carta de la China Suárez, pueden ver todo el video del análisis de la carta de la China Suárez y de Boy Short. Todas estas cartas son cartas que yo hice de videos. Pero bueno, tenemos a la Luna y tenemos a Plutón. Obviamente cuando Plutón está en cuadratura a Venus, esto le da una cuestión de que la persona cuando, digamos, para involucrarse en cuestiones amorosas es como que eso siempre activa Plutón y activa Plutón de una mala manera, vamos a decir, porque es con conflictos plutonianos, entonces siempre trae Plutón-Venus en cuadratura, trae triángulos, luchas de poder, ¿no? Digamos, este tipo de engaños, ¿no? Pasiones, melodrama, bueno, todo lo que por lo cual la China Suárez es conocida. Pero a su vez tenemos una cuadratura con la Luna, de entre Venus y la Luna. Y yo siempre digo que Venus y la Luna son los dos, planetas femeninos que marcan dos arquetipos de mujer. La Luna sería la madre, la esposa y madre, y la Venus es la mujer, digamos, sensual, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando una mujer tiene una cuadratura entre Venus y la Luna, muchas veces lo que hace es como que escoge un rol, se identifica con Venus, entonces tiene como enemigas a mujeres de la Luna. Entonces son mujeres que están casadas, tienen hijos y tienen su marido, y bueno, la China Suárez va y le saca, se convierte en su enemiga y le saca el marido, ¿no? Vamos a decirlo así rápidamente. O le seduce el marido. Cuando la mujer tiene esta misma cuadratura y se identifica con la Luna, es ella la que tiene los hijos y ella la que tiene la que es la mujer de su casa y de los hijos y qué sé yo. Entonces y se deja estar porque no se identifica con Venus. Entonces se engorda y no se arregla y qué sé yo. Entonces resulta que después le aparece el marido que tiene una secretaria bonita y entonces ya le aparece la rival, que es la secretaria. Entonces fíjense cómo se da acá perfectamente cuando vemos los planetas involucrados en la T cuadrada. Es la vida de la China Suárez. No hay, es decir, podemos dejar de lado todo el resto de la carta y con solo ver la T cuadrada comprendemos quién es la China Suárez. En el caso de la China Suárez, el punto de resolución de todo este conflicto está en la casa 11, y la casa 11 tiene que ver un poco, bueno, con los amigos, los grupos de pertenencia, pero también tiene que ver un poco con lo que le damos a la humanidad, ¿no? Entonces probablemente esto se resuelve, esto nos diga que la China Suárez, para resolver un poco todo este conflicto que tiene con este Venus tan problemático, es, en lugar de pensar en ella y en sus romances, pensar en darle algo a la humanidad, quizás como actriz o quizás como una persona que hace algún tipo de caridad o de contribución a lo colectivo, no solo pensando en su propio placer venusino, ¿no? Bueno, acá tenemos otra T cuadrada en esta carta que se da acá tenemos dos planetas transpersonales en oposición. Neptuno en Cáncer en los 4 grados y Urano, bueno, esto está fuera de signo, ¿no? Urano en los 29 grados de Sagitario, y ambos planetas están en cuadratura con la Luna, que está en los 2 grados de Aries, ¿no? Y está clavada, fíjense, en el medio cielo. Entonces, de alguna manera, sin analizar la carta tiene Sol en Tauro, la Luna en Aries, como dijimos, ascendente Cáncer, pero sin analizar ninguna de esas cosas podemos llegar a la conclusión, nada más viendo la T cuadrada, de que la Luna es el planeta focal y está clavada en el medio cielo. Entonces, esto nos dice que de alguna manera esta es una persona que esa Luna le es muy, digamos, relevante en su vida, define un poco su vida. Y bueno, en todo caso hay que ver cuál es el significado de esa Luna ahí, porque puede ser una persona que a primera vista podría decir, bueno, si tiene la Luna en el medio cielo es alguien que tiene un trabajo que se destaca un poco por una profesión que es lunar, entonces puede ser alguien que se ayude, qué sé yo, a los niños o algo por el estilo. Pero vamos a ver la carta de quién es. Y la carta es del pintor surrealista Salvador Dalí. Ahora, yo ya hice un video acerca de esta carta, y en ese video decía que la Luna, y esto lo mencioné en el video de la Luna que hice en mi curso,
la luna tiene que ver con el mundo interior y un poco con los sueños y con digamos, mientras el sol tiene más que ver con el lado más racional, la luna tiene que ver con el lado más sombrío, inconsciente, y un poco Dalí dedicó su vida, justamente se hizo famoso, súper famoso, pintando cuadros surrealistas, oníricos, acerca de las cosas que él veía en sus sueños, acerca del mundo interior, acerca del inconsciente. Era, ¿no?, uno de los, quizás el pintor surrealista más conocido de la historia, ¿no?, que más lejos llegó. Y bueno, fíjense de vuelta cómo en esta carta es súper relevante. Con solo mirar esa T cuadrada podemos ver la importancia de que viendo el planeta focal, que en este caso es la luna del medio cielo, podemos ver que esa luna del medio cielo es súper relevante para la persona y casi define a la persona, ¿no? En este caso los otros dos planetas involucrados son Neptuno y Urano. Entonces, bueno, Neptuno tiene que ver obviamente con las fantasías colectivas, es un poco lo que pintaba Dalí. Él pintaba sus propias fantasías oníricas, pero eran fantasías colectivas, que se hacían colectivas, porque los cuadros después se hacían muy famosos. Y también, bueno, Urano tiene que ver con la vanguardia, con las nuevas ideas, ¿no? Es decir, cuando Dalí empezó a pintar, o cuando nacieron los surrealistas en los años 20, eran en los años 10 o 20, cuando sea que hayan empezado, era una vanguardia, era algo totalmente, decir, nadie había pintado así en la historia, ¿no? Entonces tiene que ver, Dalí siempre fue un tipo vanguardista, ¿no? Siempre hasta el final de sus días intentó hacer cosas, es decir, más que pintar a la vieja escuela, él siempre intentó traer nuevas técnicas y nuevas ideas, era una persona muy inventiva. No sé acá cómo relacionar un poco la cuestión de que esto se resuelve con la casa 4, ¿no?, que sería el punto opuesto al planeta focal, pero bueno, sí podemos ver una persona que para tener una vida, si tenía una vida muy pública, al igual que Boy George, ¿no?, que muy orientada a la casa 10, y cuando las personas tienen una vida muy pública enseguida se puede venir abajo. De hecho, Dalí siempre dijo que él no se había vuelto loco gracias a su esposa Gala, ¿no? Y tenía una relación así con la esposa. También tenía ascendente Cáncer, para él era importante lo femenino, la mujer, la figura de la madre. Gala era mayor que él, etcétera. Pero también es relevante tener en cuenta que en esta carta el punto de resolución es la casa 4. Si la persona está anclada en la casa 4 y tiene un hogar en el cual poder refugiarse, puede de alguna manera hacer un poco ese arte y ese tipo de cosas que hacía Dalí. Así que bueno, amigos, creo que se entendió. No quiero hacer un video súper largo porque creo que con estos ejemplos bastan. En el curso de aspectos, después ahí en la cuarta parte que está por salir, pongo otros ejemplos más, como la carta de Sigmund Freud y otros que son relevantes. También Lady Di tenía una T cuadrada, con el planeta focal, era Venus. Entonces esto marca la importancia que tenía ella, el amor, el romance, el verdadero amor, ¿no? Porque ella tenía como un marido que de alguna manera no la quería, que estaba enamorado de otro, que la engañaba con otra, y un poco en la corona británica le decían, bueno, no vas a ser la primera que el marido no le la engaña, cerrar los ojos y se hace como que no pasa nada, pero ella no podía, porque para ella era súper relevante el verdadero amor y los sentimientos y el verdadero romance, ¿no? Y era una persona que cuando se entregaba totalmente. Pero bueno, eso lo vamos a ver lo van a ver un poco los que vean los videos acerca, que son solo para miembros del curso de aspectos. Espero que les haya interesado. Este es el video que sirve un poco como muestra de lo que es el curso de aspectos. Esta es una de las partes más interesantes, así que lo quería compartir. Hagan o no el curso, espero que les sirva. Y vamos a terminar acá, y como siempre les pido que si les gustó me den un me gusta, que se suscriban a mi canal, y si les interesan los cursos, ya hice este es el tercer curso que hice solo para miembros. El primero es acerca de los planetas, el segundo es acerca de los signos, el tercero es acerca de los aspectos y los patrones de aspectos. Y para acceder a los cursos tienen que pagar algo en mi canal, algo extra, pero les va a salir muchísimo más barato que si me contratan a mí o si vienen a clase conmigo. Así que
no, digamos, lo hice un poco para que la gente pudiera acceder, que siempre me pedían si yo daba clases, no puedo dar clases personalizadas, pero si diera clases daría un poco todos los cursos que estoy subiendo. Así que bueno, amigos, vamos a terminar acá y bueno, les agradezco muchísimo y nos vemos en el próximo video.